Mi esposa era una bruja y arruinó mi vida. Parte 2. Narrado por Raquel en el presente. La gente se empeña en creer que el amor es puro, que es la fuerza que guía el alma hacia la luz, pero aquellos que realmente aman, aquellos que conocen el peso de un amor absoluto, saben que, en ocasiones, ese amor también puede guiar a la oscuridad. Mi amor por David siempre fue así, algo inevitable, pero tan oscuro como el abismo mismo. Desde el momento en que vi a David, supe que sería mío, no como una propiedad, sino como un destino ineludible. Fue en la universidad, una etapa donde las posibilidades parecían infinitas, donde cada rostro nuevo era una oportunidad, pero para mí, ningún rostro más que el suyo valía la pena. Aunque él no parecía verme, yo no podía dejar de fijarme en cada detalle suyo. David era amable, de aquellos hombres que no buscaban hacer daño, y precisamente por eso no podía permitir que se enredara con personas que no entendieran lo que realmente era amar. Mi amor por él nunca fue de esos que brotan de la inocencia. Al contrario, estaba dispuesta a aniquilar cualquier obstáculo, porque el amor verdadero no es paciente ni bondadoso. El amor verdadero es aquel que no se detiene sin importar las consecuencias. Al principio, creí que podía conquistar su corazón solo con mi presencia, con mi compañía constante, siendo una amiga cercana que siempre estaba allí para escucharlo. Pero me di cuenta de que sus ojos vagaban, de que otros rostros le interesaban. Lo observé de cerca, conocí a sus amigos y con el tiempo supe que había alguien más que llamaba su atención. Valeria. Valeria no tenía nada especial, o al menos así la veía yo. Era solo una chica simpática, con una sonrisa deslumbrante y el cabello dorado que brillaba bajo el sol. Algo en ella, sin embargo, había capturado su mirada. Los vi juntos por primera vez en la biblioteca, ella riendo, mientras él le decía algo que no logré escuchar. En ese momento, una furia oscura se encendió en mi interior. ¿Cómo se atrevía a mirar a alguien más cuando yo estaba tan cerca? Decidí actuar. No era el tipo de bruja que lanzaría un amarre. No, no quería que él me amara por obligación, sino por elección. Pero Valeria, en cambio, era una pieza fuera de lugar, un obstáculo que debía ser eliminado. Así que observé, esperé el momento perfecto y una noche, mientras ella estaba sola en su departamento, coloqué un amuleto bajo la alfombra de su habitación, un hechizo de oscuridad diseñado para enraizarse en su mente, para implantar el temor en cada rincón de su ser. Al principio, Valeria notó nada extraño, pero conforme los días pasaban, comenzaron a aparecer sombras en sus noches, pequeñas voces que solo ella escuchaba, voces que la distraían, una presión en su pecho que la mantenía despierta. David me comentó en una ocasión, con preocupación en sus ojos, que ella no estaba bien, que últimamente no dormía. Mi pecho se llenó de una satisfacción oscura. Mi hechizo estaba surtiendo efecto. No tenía intención de hacerle daño físico, solo de alejarla. Quería que sintiera que algo estaba mal, que algo más grande que ella la acechaba, hasta que no pudiera soportar más. Con el tiempo, el rostro alegre de Valeria se volvió pálido y ojeroso. Sus manos temblaban y cada vez que veía a David parecía más distante, más rota. En una ocasión, la escuché hablar con una amiga sobre las pesadillas. Siento que alguien me observa, incluso cuando estoy sola.
dijo con una voz que se quebraba. No pude evitar sonreír al escuchar esas palabras. Poco después, ella y David rompieron. El camino volvía a ser mío y Valeria se desvaneció de su vida como un recuerdo maldito. No fue la primera ni la última. Con cada obstáculo que aparecía, yo estaba preparada para actuar. Nunca me apresuraba. Mi estrategia era la paciencia, la observación, y en eso era infalible. Sabía esperar el momento justo para lanzar mis hechizos, para usar el poder de la oscuridad sin que nadie sospechara. Cada mujer que intentaba acercarse a él enfrentaba una realidad diferente, un horror que, aunque no las destruyera físicamente, las despojaba de la fortaleza emocional que David requería. La siguiente fue Laura. Ella era distinta, tenía una fortaleza interna que las otras no tenían, y al principio eso me causó cierta preocupación. No quería arriesgarme a lanzar un hechizo directo, pues ella podía percibirlo e incluso sospechar de mí. Así que jugué con algo más sutil, el caos. Dejé pequeños símbolos en su habitación, marcas apenas visibles para cualquier otra persona, pero que para alguien con una mente aguda como la suya serían suficientes para crear un desconcierto latente. Los efectos no tardaron en aparecer. Laura comenzó a cuestionarse todo, su propia mente, sus recuerdos, sus percepciones. ¿No te diste cuenta de que la estantería estaba en otro sitio?, le decía a David con la voz tensa. Lo miré desde lejos, viendo cómo poco a poco la paranoia la consumía. Era una tortura lenta, una espiral descendente que terminó por romperla por completo. La relación no pudo soportar el peso de su propio miedo, y cuando David se alejó, yo estaba allí, lista para ocupar el vacío que le había dejado. Por cada mujer que entraba en su vida, yo crecía más fuerte, más segura. Ninguna lograba resistir el embate de la oscuridad. Aunque la gente a mi alrededor veía una simple coincidencia, una tragedia tras otra, yo sabía que mi poder era el que las destruía, y cada una de ellas era una víctima que preparaba el terreno para mí. David nunca sospechó de mi influencia. Para él, yo era una amiga confiable, alguien que siempre estaba disponible para escucharlo y consolarlo. A veces, incluso le daba palabras de aliento cuando una relación terminaba, palabras llenas de dulzura, pero que ocultaban una satisfacción oscura. Al final, cuando se volvió hacia mí, cuando por fin se dio cuenta de que yo siempre había estado allí, supe que todo había valido la pena. Nunca usé un amarre, nunca forcé su amor. Todo lo que hice fue eliminar los obstáculos que se interpusieron en el camino. David no había llegado a mí como una víctima de un hechizo, sino como alguien que, tras recorrer un camino lleno de dificultades, reconocía que su destino siempre había sido estar a mi lado. La gente podría juzgarme, decir que lo mío no era amor verdadero, sino una obsesión enfermiza, pero ellos no entienden que el amor verdadero está hecho de sacrificios, de sombras y de fuego. Cuando David finalmente me eligió, supe que todo lo que había hecho había sido por un propósito. Al final, estaba exactamente donde siempre había querido, a mi lado, sin saber que cada lágrima que había derramado era la ofrenda que lo trajo hacia mí. Mi esposa era una bruja y arruinó mi vida. Parte 3, narrado por David. He vivido tragedias que parecían meras coincidencias, desamores y pérdidas inexplicables que jamás comprendí. Pero ahora, a medida que los años pasan y veo a Raquel a mi lado, algo oscuro en mi memoria intenta abrirse camino. Mi vida ha sido un mosaico de tragedias. Quizás alguien más habría interpretado estas experiencias como mala suerte o casualidades desafortunadas.
pero a veces, en los momentos de silencio en la noche, me pregunto si en verdad fueron casualidades o si hubo algo o alguien que me guió a través de esa senda oscura hasta llegar aquí, junto a Raquel. La primera mujer que realmente amé fue Valeria. Su recuerdo siempre es una mezcla de alegría y tristeza. Era hermosa y alegre, y su energía era contagiosa. Sin embargo, todo cambió poco a poco, como una sombra que se extiende sin que uno se dé cuenta. Comenzó a hablar de sombras, de presencias en su habitación y de una sensación opresiva que no podía explicar. Al principio la atribuía a su imaginación, pero con el tiempo vi cómo el miedo consumía su vida. Parecía que algo oscuro la absorbía cada noche un poco más, hasta que un día desperté y ella ya no era la misma. Cada día Valeria se debilitaba más, su piel se volvió como la ceniza, como si la misma vida se estuviera drenando de su cuerpo. Le insistí en ir al médico y especialista, pero nadie hallaba una causa física. En las noches la encontraba despierta, mirando al vacío, con los ojos llenos de terror. Decía que alguien la observaba, que escuchaba voces que solo existían en su mente. Estaba tan rota que llegó a evitarme. Nuestra relación comenzó a desmoronarse hasta que un día, sin más, ella se fue de mi vida. Pensé que el amor me estaba prohibido. Nadie me advirtió que a veces uno se encuentra la paz en otra persona, sino el inicio de una espiral oscura. Después de Valeria, pasé años intentando volver a creer en el amor, hasta que conocí a Laura. Ella era distinta, alguien en quien me sentía seguro. Era como un respiro de tranquilidad en medio de un océano tormentoso. Su dulzura y serenidad era justo lo que necesitaba para recomponer los pedazos que Valeria había dejado rotos en mí. Los primeros meses fueron perfectos. Creí, finalmente, que la tormenta había pasado, pero con el tiempo noté que algo en ella también comenzó a cambiar. Laura, antes tan calmada, empezó a mostrar signos de miedo y confusión. Al principio fueron detalles pequeños. Mencionaba que su departamento parecía distinto cada vez que llegaba, que cosas desaparecían y volvían a aparecer en otros lugares. Yo intenté tranquilizarla, asegurándole que solo era estrés, que los exámenes y el trabajo podían agotarla. Sin embargo, cada día que pasaba, sus preocupaciones se volvían más extrañas. Una noche, Laura me llamó a medianoche. Su voz apenas era audible, temblorosa. David, dijo, hay alguien aquí. Siento que alguien me observa. Yo intenté calmarla, pero en su voz había un terror que me atravesó el alma. Cuando fui a verla, la encontré hecho un desastre. Su cabello despeinado, sus ojos hinchados de tanto llorar y un temblor incontrolable en sus manos. Me decía que veía sombras, que cada vez que se giraba tenía la impresión de que alguien la seguía. Supe entonces que el mismo horror que se había llevado a Valeria estaba enredándose en mi vida de nuevo. Laura comenzó a dudar de su mente y el miedo la consumió. Intenté ayudarla, pero pronto dejó de hablarme, encerrándose en sí misma. Ella se fue de mi vida casi de la misma manera que Valeria, como si algo dentro de ella se hubiera quebrado sin posibilidad de reparación. Otra relación destrozada, otro amor perdido. Me culpé a mí mismo, pensando que quizás algo en mí estaba mal, que tal vez no estaba destinado a la felicidad. El tiempo siguió su curso y tuve otras relaciones. Tras una de ellas, sin embargo, terminó de forma trágica. Una mujer con la que salía durante el trabajo enfermó misteriosamente. Su piel perdió el color y aunque los médicos intentaron buscar respuesta, su salud se fue deteriorando hasta que, un día, simplemente no despertó. Otra de mis novias, Irene,
comenzó a sufrir episodios de pánico. Me decía que veía seres de sombra, figuras que se escondían en su apartamento, esperando el momento para atacarla. La vi perder la razón lentamente y cuando me di cuenta ya estaba encerrada en una institución mental. A medida que estas tragedias se acumulaban, fui perdiendo la esperanza en el amor. Me preguntaba si estaba maldito, si de alguna manera mi cercanía era lo que causaba estas desgracias. Vivía con un nudo en el pecho, temiendo hacerle daño a alguien más. Me aparté, pero durante un tiempo intenté aceptar la soledad. Fue entonces cuando Raquel, mi amiga de siempre, se acercó a mí. Ella estaba allí, siempre, sin esperar nada a cambio. Me escuchaba, me consolaba y lentamente su presencia comenzó a ser la única constante en mi vida. No tenía ese tipo de belleza deslumbrante de mis antiguas parejas, pero su serenidad era como un refugio en medio de la tormenta. Con el tiempo, me dejé llevar por la comodidad que su compañía me brindaba. Raquel se convirtió en mi salvación, en el ancla que me mantenía a flote. Cuando le propuse matrimonio, lo hice con la certeza de que finalmente había encontrado a alguien que no se iría, pero nunca imaginé que ella había estado detrás de cada una de mis tragedias, que sus manos habían dirigido el curso de cada sombra que me rodeaba. Para mí, ella era la paz que tanto había buscado, sin saber que también era el origen del caos que había destruido mi vida. Ahora que recuerdo cada detalle, las coincidencias parecen menos improbables. Las tragedias no parecen accidentes, pero estoy tan unido a Raquel, tan atrapado en su hechizo, que no soy capaz de escapar. Hay noches en las que despierto y encuentro a Raquel mirándome en la oscuridad, con una expresión que no logro descifrar. Es una mezcla de ternura y algo más, algo siniestro que no puedo nombrar. Me pregunto si algún día me contará la verdad, si alguna vez me revelará el peso de sus secretos, pero entonces, cada vez que me mira con esa mirada enigmática, siento que el pasado no importa, que lo que cuenta es que ella está aquí, a mi lado. Soy su esposo, su posesión, y aunque algo en mi interior grita, sospechando que la paz que me ha dado tiene un precio, no puedo alejarme. Nunca supe que cada una de mis tragedias fue el resultado de una voluntad que me supera, de un poder oscuro que controla cada aspecto de mi vida. Ignoro que, desde la universidad, he sido el proyecto de una mente dispuesta a hacer cualquier cosa para retenerme. Y aunque ahora compartimos una vida juntos, sé que hay algo más, algo que me recuerda que mi historia no es completamente mía.